¿Ok? Entonces, como vimos en la clase pasada, pues empezamos a ver lo que viene siendo el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, ¿sí? Lo podemos asociar de alguna manera como cuando hay un campo gravitacional, ¿sí? En ese caso, cuando está el campo gravitacional, nos dice que habiendo algo, ¿sí? Un objeto o algo, va a interferir de alguna manera con lo que está alrededor. Y ese campo gravitacional pues no se puede observar, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza de atracción gravitacional puede ser deberse a esfuerzos en el éter causados por la presencia de diversas masas. Eso es lo que creían antes, ¿sí? Decían que había un material invisible llamado éter, ¿sí? Que estaba, digamos, ahí alrededor. No lo veíamos, pero ellos decían que era un material invisible en la antigüedad. Pero pues ya con varios estudios, pues se dice pues que esa teoría del éter pues no puede ser, ¿sí? Entonces eso nos lleva a que consideremos si el espacio en sí mismo tiene propiedades que nosotros podamos estudiar, ¿sí? Entonces, como les mencioné, el solo tener, digamos, un objeto, algo que tenga masa, puede alterar el espacio que lo rodea, ¿sí? Y de ese modo se produce una fuerza gravitacional, ¿sí? Sobre otro, digamos, que tenga otra masa y esté cerca. Entonces, así como existe el campo gravitacional, también existe el campo eléctrico, ¿sí? También va a estar el campo magnético, pero ahorita vamos a ver el campo eléctrico. Entonces, en este caso, hay una, digamos, semejanza, ¿sí? Aquí, de esta fórmula, tenemos que G es la aceleración debido a la fuerza de la gravedad, F es la fuerza y M sería una masa de prueba, ¿sí? Entonces, ahora acá, en el campo eléctrico, ¿sí? El concepto de campo a los objetos cargados eléctricamente lo vamos a llamar, digamos, campo eléctrico. Entonces, el espacio que rodea a un objeto cargado se altera en presencia de una carga. Y podemos definir el campo eléctrico, ¿sí? Como una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? Para que ahí lo tengan um, en cuenta, ¿sí? Lo que viene siendo el campo eléctrico. Entonces, como ayer les mencionaba, pues eso proporciona una prueba de la existencia de un campo eléctrico, ¿sí? Si nosotros colocamos una carga en ese punto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llamar la carga de prueba, ¿verdad? Entonces, si se observa una fuerza eléctrica, existe un campo eléctrico en ese punto. Entonces, la intensidad del campo eléctrico se va a representar mediante el concepto de fuerza por unidad de carga. Así como recuerden, ayer vimos que el campo eléctrico era la fuerza, ¿sí? La fuerza eléctrica entre la carga de prueba, ¿sí? Las unidades del campo eléctrico eran Newton sobre Coulomb. Como mencionamos, ese campo eléctrico en un punto se puede definir en términos de la fuerza que experimenta una carga positiva pequeña, ¿sí? Más Q. Por aquí, a ver, déjenme ver dónde estaba. Aquí. Entonces, esta fue la fórmula que vimos. Campo eléctrico igual a fuerza entre la carga de prueba. Y si se fijan aquí en la figura 24.2,
Dice, la dirección de la intensidad del campo eléctrico en un punto es la misma que la dirección en que una carga positiva más Q se movería cuando fuera colocada en ese punto. Su magnitud es la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Entonces, miren, si aquí tengo, digamos, una carga, ¿verdad? Y yo quiero saber el campo eléctrico que hay aquí. Si yo coloco una carga de prueba, ¿sí? Q positiva, ¿sí? El campo eléctrico va a ir hacia afuera, ¿sí? Han de cuenta que yo quiero decir, ¿hacia dónde va el campo eléctrico? Pues entonces yo coloco una carga, si aquí tengo una carga Q, ¿sí? Esta, ¿sí? Y aquí coloco una carga de prueba positiva. ¿Sí? Si esta carga Q es positiva, esta que es positiva, ¿hacia dónde se va a ir? Ya saben, cargas iguales se repelen. Entonces, esta se iría para acá. Por lo tanto, el campo eléctrico iría hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Respecto a esa carga Q. Ahora, si yo tuviera una carga Q negativa, ¿sí? Esta, ¿ok? Coloco una carga de prueba Q positiva. Si esta es negativa, esta carga de prueba, ¿hacia dónde sería? Pues hacia acá, ¿sí? Lo cual me indica que si tengo una carga negativa, entonces el campo eléctrico iría hacia adentro, ¿sí? Entonces es por eso que por convención utilizamos una carga de prueba positiva Q para poder interpretar hacia dónde se dirige el campo eléctrico. Entonces, miren, nosotros tenemos esta formulita, campo eléctrico igual a fuerza entre la carga de prueba. En el sistema internacional, que es el que utilizamos, las unidades es Newton entre Coulomb, ¿sí? Como viene aquí. Entonces, esa definición radica en que si se conoce el campo eléctrico en un punto dado, se puede saber la fuerza que actuará sobre cualquier carga situada en ese punto, ya que la intensidad de ese campo eléctrico se define en términos de una carga positiva. La dirección su dirección en un punto cualquiera es la misma que correspondería a la fuerza electrostática, ¿sí? Sobre una carga positiva en ese mismo punto. Aquí, importante, la dirección de la intensidad del campo eléctrico en un punto en el espacio es la misma que la dirección en la que una carga positiva se movería si se colocara en ese punto. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico alrededor de una carga positiva Q sería hacia afuera, ¿sí? O si se alejara de esa carga. Y alrededor o muy cerca de una carga negativa, la dirección del campo eléctrico sería hacia adentro, ¿sí? O acercándose a esa carga. Miren aquí, por ejemplo, si volvemos a la parte del campo gravitacional, dice, alrededor de la Tierra existe un campo gravitacional. Haya o no una masa colocada sobre ella. De forma similar, alrededor de un cuerpo cargado existe un campo eléctrico. Haya o no haya otra carga localizada en ese campo. Entonces, si una carga se coloca en el campo, va a experimentar una fuerza. Les voy a decir como un ejemplito, ¿verdad? Pero en el magnetismo. Por ejemplo, si ustedes tienen un imán, ese imán tiene un campo magnético alrededor y va a estar ahí, ¿sí? Haya o no ningún objeto alrededor, ¿sí? Pero nosotros lo podemos ver o sentir cuando acercamos algo a ese imán, entonces ese campo magnético va a interactuar en ese imán, en ese objeto o lo que esté ahí cerca. De igual manera, aquí,
nosotros tenemos esa carga y alrededor de esa carga hay un campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico va a estar y va a existir ahí, alrededor de esa carga. Pero si nosotros acercamos otra carga ahí, o sea, a una cierta distancia considerable, ¿sí? Pues va a poder interactuar o afectar a esa otra carga. Entonces, es eso a lo que se refiere. Entonces, miren, aquí vamos a ver un ejemplito. ¿Sí? Dice, la intensidad del campo eléctrico entre dos placas, ¿sí? Aquí vamos ahorita a observar la figura, es constante y está dirigida hacia abajo. Entonces, si está dirigida hacia abajo, ¿sí? Me quiere indicar que, por así decirlo, la placa de arriba va a ser positiva porque el campo eléctrico, ya saben, el campo eléctrico se dirige cuando tenemos así como de positivo a negativo, cuando tengamos dos placas, ¿sí? Entonces, arriba va a estar positivo, abajo va a estar negativo. Entonces, el campo eléctrico, ya saben, va de positivo a negativo. Entonces, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico es de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas? Entonces, miren, aquí nos dice el plan de acción. La dirección de la intensidad del campo eléctrico se define en términos de la fuerza sobre una carga de prueba positiva. La carga sobre un electrón es negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como la carga del electrón es negativa, va a implicar que la fuerza sobre el electrón va a ser hacia arriba. Si se fijan, tengo un electrón, arriba es carga positiva, abajo es carga negativa en las placas. El electrón, pues va a tender a irse para arriba, ¿sí? Ya que fuerzas opuestas, perdón, cargas opuestas se atraen. ¿Okay? Entonces este va a tender a irse para arriba, pero el campo eléctrico va dirigido hacia abajo. Entonces la intensidad del campo es la fuerza por unidad de carga, de modo que la magnitud de la fuerza será el producto de esa carga, en este caso la carga del electrón, por el campo eléctrico. Entonces, de acuerdo a la ecuación que tenemos, que campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, nosotros despejamos y vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico. ¿Ok? Y aquí multiplico 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga del electrón, por el campo eléctrico, que es de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Nada más déjenme corroboro que sí esté correcto eso. A ver, 6 por 6, 36, 9.6 por 10 a la menos 15. Y si se fijan aquí entre paréntesis dice hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa fuerza, ¿sí? Se está dirigiendo hacia arriba, ¿sí? Va hacia acá arriba. Entonces, miren, aquí recuerden que se usa el valor absoluto de la carga y la dirección de la fuerza sobre una carga positiva es la misma que la dirección de la intensidad del campo eléctrico. La fuerza de una carga negativa es opuesta al campo. Entonces, aquí yo tengo una carga negativa, pues va a ser opuesta al campo. El campo va hacia abajo, pues la fuerza va a ser hacia arriba. Si yo tengo si yo tuviera aquí una carga positiva, por ejemplo, si aquí tuviera un protón, ya saben que el protón es positivo, se iría hacia abajo, ¿sí? Y esa carga, como es positiva, tendría la misma dirección que el campo eléctrico, que sería hacia abajo. En este caso, ese electrón, carga negativa, va a ir contrario al campo eléctrico. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese ejercicio y en las explicaciones? No. Perfecto, ok. Entonces, continuamos. Acá este otro ejercicio dice, puesto que la masa de un electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, esa es la masa, ¿sí? Demuestre que la fuerza gravitacional sobre el electrón del ejemplo anterior, ¿sí?
puede ser despreciada. Entonces, miren, la fuerza gravitacional es hacia abajo, ¿sí? Nosotros tenemos algo, entonces lo va a ir jalando hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y eso se debe al peso. Ya saben que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces va a ser el peso del electrón. Entonces, para determinar el efecto que esto tendría en el movimiento del electrón, debemos mirar si el peso es significante en comparación con la magnitud del campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos que el peso es el producto de la masa del electrón por la gravedad, lo multiplicamos, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, eso nos daría 8.92 por 10 a la menos 30 newton, ¿sí? Entonces, si se fijan, la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza gravitacional por un factor de 1.08 por 10 a la 15. Y sin duda, pues se puede despreciar en ese caso. Entonces, ya saben que el peso es como quien dice una fuerza. Entonces, ese sería como una fuerza de atracción hacia la Tierra de ese electrón. Sería hacia abajo con una fuerza de 8.92 por 10 a la menos 30 newton. Entonces, si ustedes se ponen a comparar 9.6 por 10 a la menos 15 newton y 8.92 por 10 a la menos 30, nos da este factor de 1.08 por 10 a la 15. O sea que hagan de cuenta que hay una diferencia de 1000 billonésima. Entonces es prácticamente despreciable. Hagan de cuenta que si ustedes no se quieren medir, vamos a decir, ustedes están midiendo un camión, ¿sí? Que está cargado, no sé, de arena, ¿sí? Y ya, ok, están midiendo, pues, cuánto va a ser la masa de ese camión y ustedes le agregan un granito de arena, ¿sí? Prácticamente sería despreciable, ¿sí? Más o menos de esta índole sería esa comparación, ¿ok? Entonces, miren, como ayer miramos, fue el cálculo de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? En donde teníamos que era que de la ley de Coulomb, ¿sí? Era la fuerza es igual a la constante por una carga por otra carga entre la distancia de separación de esas dos cargas al cuadrado, ¿sí? Si yo sustituía esa fuerza en la ecuación del campo eléctrico, que campo eléctrico es igual a fuerza entre carga, lo sustituía, eliminaba estas cargas, la carga de prueba, de tal manera que tendría que el campo eléctrico es igual a la carga por la constante entre la distancia de separación al cuadrado. Entonces, fíjense, la dirección del campo eléctrico se aleja de esa carga Q si esa carga Q es positiva y se acerca, ¿sí? O va hacia adentro si esa carga Q es negativa. Entonces, fíjense, con esta ecuación, con esta fórmula, nosotros podemos calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto sin necesidad de colocar una segunda carga en ese punto. Entonces, si yo tengo una carga, y vamos a suponer, yo tengo una carga aquí. Aquí yo tengo una carga, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la intensidad del campo eléctrico alrededor de esa carga, ¿sí? Bien puede ser a esta distancia, ¿sí? Ya saben que pues es radial, ¿sí? Es la misma intensidad del campo eléctrico aquí, que aquí, que aquí, que aquí, ¿sí? O si yo lo quiero calcular, vamos a suponer que aquí son 10 centímetros, o si lo quiero calcular a 20, a 30, a 40, ¿sí? Entonces, una vez teniendo esa carga, ¿sí? Como habíamos visto la definición del campo eléctrico, teniendo una carga, esa carga va a ejercer un campo, ¿sí? Alrededor de esta. Entonces, teniendo esa carga, ya podemos calcular el campo eléctrico alrededor de esa. Aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 2 metros de una carga de menos 12 microcoulomb?
Entonces, el plan de acción. La carga Q es negativa. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Con esto, nosotros ya podemos determinar hacia dónde es la dirección del campo, ¿sí? A ver, si la carga es negativa, ¿hacia dónde sería el campo eléctrico? Hacia adentro. Ok, entonces sería radialmente hacia adentro de esa carga, ¿sí? Entonces, miren, nosotros ahí tenemos, a ver, déjenme fijo aquí. Aquí hay un detallito, ¿sí? La distancia es de 2 milímetros, ¿sí? Ya que aquí yo tengo que R, ¿sí? Es 0.002 metros, ¿sí? Entonces aquí nada más hay que corregirle, ¿sí? Serían 2 milímetros, ¿sale? Y estos 12 microcoulomb. Entonces ya sabemos que el micro significa que va a ser por 10 a la menos 6, ¿sí? Sustituyo los datos, ¿sí? Acuérdense que ahí tengo nada más que poner en valor absoluto, ¿sí? No tengo que poner el signo. Entonces la constante por la carga entre la distancia de separación al cuadrado. Aquí también tenemos hoy un detallito. A ver, entonces tengo 12 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la 9 entre 0.02 al cuadrado, 0.02. Entonces, eso nos daría 2.7 por 10 a la 10. ¿Sí? Aquí miren, déjenme les digo, aquí está bien confuso porque aquí me lo pone en metros, aquí en milímetros y aquí en centímetros. Entonces, pues ahí está el detalle. ¿Sí? Yo lo hice con milímetros, tomando este dato de 0.002 metros y el resultado dio 2.7 por 10 a la 10. ¿Sí? Newton sobre Coulomb. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la carga Q. ¿Sí? Si no, pues fuera hacia afuera. ¿Sí? Ahora, también ayer vimos unos ejercicios cuando había más de una carga, ¿sí? Y es por eso que se hacía una sumatoria de campos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, el cálculo de la intensidad del campo eléctrico a una distancia R del centro de una sola carga Q. Pues aquí tengo la carga Q del centro hacia afuera, ok. Entonces, en ese punto P se calcula el campo eléctrico, ¿sí? Ahora, dice, el campo eléctrico en la proximidad de varias cargas es igual a la suma vectorial de los campos debido a las cargas individuales. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto P, si se fijan aquí tengo una carga positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico iría hacia acá, ¿sí? Sería como quien dice hacia afuera. Imagínense que aquí va una carga, aquí hay una carga positiva, ¿sí? La carga de prueba positiva. Si esta es positiva y positiva, pues esta de que estuviera aquí, esta que estuviera aquí se estaría dirigiendo para acá. Esta es positiva, entonces aquí en este punto P el campo eléctrico sería para acá. Aquí esta carga Q2 es negativa, entonces el campo eléctrico va hacia esa carga, se dirigiría hacia acá, ¿sí? Y a final de cuentas, aquí ya ponen como el campo eléctrico en el punto P, el campo eléctrico resultante se iría hacia acá, ¿sí? Entonces, la dirección de cada campo se determina considerando la fuerza que experimentaría una carga de prueba positiva en el punto que se quiere tratar, ¿sí? Así, la magnitud del campo se halla con la ecuación 24.7, que es esta de aquí. Esta de aquí. Esto lo vamos a hacer para cada carga, calcular el campo eléctrico. Y ya una vez que tengamos el campo eléctrico para la carga 1, el campo eléctrico para la carga 2, el campo eléctrico para la carga 3, más aún, si está en el plano, pues tenemos que descomponer ese campo eléctrico en X y en Y.
ya cuando pasen a la universidad van a ver ejercicios en 3 dimensiones, ¿sí? Por ahí en alguno de estos, en el transcurso de este parcial, les voy a dejar unos ejercicios, ¿sí? Como reto. Bueno, están complicados, pero obviamente quien lo haga, pues va a tener puntos extra, ¿sí? Y obviamente si los hacen les voy a preguntar, porque a veces que copian las tareas, ¿sí? Copian. Entonces, pues, ya después les estaré diciendo, ¿vale? Entonces, la intensidad del campo eléctrico la vamos a poder calcular mediante componentes y mediante la suma de vectores, que es lo que estábamos haciendo cuando vimos la ley de Coulomb, ¿sí? Nada más que ahora en lugar de fuerzas va a ser con campos eléctricos. Ok, entonces miren, aquí voy a pausarle poquito y me voy a pasar al Montiel, ¿sí? Ya que está un poquito, vamos a empezar con ejercicios un poquito más sencillos. Entonces, miren, ayer nos quedamos en el ejercicio 5, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejercicio 6, ¿sí? El ejercicio 6 nos dice, calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales cuyos valores son carga 1 igual a 6 microcoulomb y carga 2 igual a 4 microcoulomb y están separadas a una distancia de 12 centímetros. Entonces aquí tenemos la figura, ¿sí? Tenemos el punto P, que es exactamente a la mitad. Aquí tenemos la carga 1 y la carga 2, ¿sí? Ambas son positivas. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto P, ¿sí? Entonces, imagínense que es una carga positiva, ¿verdad? Esta con respecto a la carga 1, pues se va a ir hacia la derecha, ¿sí? Por eso aquí tengo que el campo eléctrico 1, ¿sí? Va hacia la derecha, ¿ok? Ahora, como esta carga 2 es positiva, respecto a este punto P, el campo eléctrico 2 va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos, por así decirlo, ya el dibujito, ya los datos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de darle una solución. Aquí, la dirección del vector del campo eléctrico es la misma en las dos cargas, ¿sí? Si se fijan, está en esta dirección para las dos cargas, pero está en sentido contrario, ¿sí? Si se fijan, el campo eléctrico respecto a la carga 1 va hacia la derecha y el campo eléctrico respecto a la carga 2 va hacia la izquierda, ¿sí? En la intensidad del campo eléctrico resultante, ¿sí? En el punto P será el vector suma de las intensidades de cada una de estas cargas, ¿sí? Como está en la misma dirección, por ejemplo, vamos a decir la sumatoria de campos en X, ¿sí? Entonces el campo resultante pues va a ser el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Si se fijan, aquí tienen las flechitas arriba porque el campo eléctrico es vectorial, ¿ok? Entonces, pues aquí viene un método, sí, pero ya saben, yo voy a tratar de hacerlo como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces, miren, voy a abrir aquí una S6 y 2. Entonces, miren, la carga 1 es de 6 microcoulomb. Bueno, lo voy a poner como ya por 10 a la menos 6, ¿sí? Coulomb. La carga 2 es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? En este caso, la distancia R para los dos, ¿sí? R1 va a ser igual a R2, ¿sí? Que va a ser igual a 6 centímetros, ¿sí? Que es la distancia del punto P hacia la carga 1 y hacia la carga 2. En este caso es especial, ¿sí? Porque es la misma distancia del punto P a la carga 1 y del punto P a la carga 2. Va a haber ocasiones en que esas distancias van a ser diferentes, ¿sí? Y tenemos el valor de K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton
por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. ¿Ok? Entonces yo voy a calcular el campo eléctrico 1. ¿Sí? El campo eléctrico 1 pues va a ser K, pues en este caso Q1. Aquí lo voy a poner Q1 entre R1 al cuadrado. ¿Sí? Y el campo eléctrico 2 va a ser igual a K por Q2 entre R2 al cuadrado. ¿Ok? Si yo sustituyo los datos es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado por Q1 que es 6 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Entre 6 centímetros es igual a 0.06 metros. ¿Ok? 0.06 metros al cuadrado. ¿Ok? Aquí va 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 coulomb entre 0.06 metros al cuadrado. Ok, entonces aquí el campo eléctrico 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, ¿sí? Por 6 por 10 a la menos 6 entre 0.06 al cuadrado. Eso me da que es 1.5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. ¿Sí? Aquí, miren, eliminamos este coulomb con uno de estos y los metros cuadrados con los metros cuadrados. Y nos va a quedar newton entre coulomb. ¿Ok? Y para el campo eléctrico 2 es 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6. Eso me da que es 1 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Ok, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? En este caso, pues el campo eléctrico 1 era para acá y el campo eléctrico 2 era hacia este lado, ¿sí? Entonces la sumatoria de campos, ¿sí? Va a ser igual al campo eléctrico resultante, que va a ser E1 menos E2, ¿sí? Lo cual me va a dar que es de 5 por 10 a las 6 newton sobre coulomb. Si estamos en ese ejercicio, ahorita se va a acordar.